Bien, ok. Estamos entonces en conexión ya todos, ¿verdad? Bien. Como comentabas anteriormente, ya hablamos de que Apocalipsis mantiene un vocabulario que es fácilmente comprensible para la descendencia de Israel, que en este caso serían las 12 tribus que se hallan en Asia Menor, y todos ellos comprenden entonces con ese vocabulario que para ellos no es nada simbólico, sino más bien comprensible, le está haciendo también a la vez un lenguaje muy oculto para los del Imperio Romano. Así que quizás los de afuera, los que estaban en el entorno, no entendían ese lenguaje, pero los judíos o las 12 tribus de Israel sí comprendían perfectamente el lenguaje en que se le estaba dirigiendo a Juan a ellos. Así que todas las citas que nosotros tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis, provienen del Antiguo Testamento. Es muy importante entonces leer los pies de página que aparecen en nuestras Biblias respecto a cuando citan o hacen referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Entonces tenemos acá que hay 348 expresiones en Apocalipsis que corresponden al Antiguo Testamento. Y así, entonces, en ese sentido, vamos a observar que todas las explicaciones van a tener sentido desde los lentes de los judíos, desde los lentes del Antiguo Testamento, desde los lentes de los pasajes a los que se hace referencia en Apocalipsis y corresponden al Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Así que ya tenemos algunas líneas de ideas en relación con Apocalipsis. Sabemos ya que, por otro lado, tenemos que el 95 de las 348 referencias sencillas que aparecen en Apocalipsis, que se citan allí, corresponden al Antiguo Testamento. Entonces, hallará pues entonces la suma de 250 pasajes del Antiguo Testamento, y en los 22 capítulos nos damos cuenta que cerca de 10 citas hacen referencia al Antiguo Testamento por cada capítulo. Cada capítulo de Apocalipsis, por lo menos 10 citas hacen referencia al Antiguo Testamento. Así que nosotros como dispensacionalistas y premilenialistas leemos literalmente y seguimos Apocalipsis cronológicamente en cuanto a los acontecimientos se refiere. Eso es lo que nos distingue de otras posiciones. Otras posiciones quizás objetan la nuestra porque no están de acuerdo en algunos puntos que aparecen dentro de nuestro criterio dispensacionalista, pero viéndolo bien, fíjense que nosotros estamos basados todos en el Antiguo Testamento y con esos lentes hay que leer Apocalipsis, con los lentes del Antiguo Testamento. Fíjense que acá tenemos que de 235 referencias en Apocalipsis, o de los libros proféticos, 17 corresponden a los libros del Pentateuco y 56 de los libros y 56 referencias corresponden a los libros históricos y poéticos. Así que hay mucho que leer allá, vale la pena leer allá, porque nuestra lectura que tenemos dispensacionalista es literal. No es nada simbólico ni nada por el estilo, sino que hay que tener una comprensión clara del Antiguo Testamento para poder entonces entender el presente que se halla en Apocalipsis. Entonces tenemos acá lo siguiente. Por ejemplo, el autor toma prestado o reproduce del Antiguo Testamento, en el caso del Apocalipsis capítulo 4, a Ezequiel 1. Así que si usted lee Ezequiel 1 y se lee Apocalipsis capítulo 4, usted lo que necesita es relacionar esas dos lecturas, compaginarlas. Y de esa manera usted va a comprender a qué se refiere con la visión del trono. Tenemos mucho de Ezequiel, por ejemplo. Ezequiel influye mucho
en lo que tiene que ver con la idea de que ya no se diría más en Israel el dicho de que los padres se comen las uvas y los hijos padecen la dentera. ¿Por qué? Porque los hijos, de acuerdo con lo que leemos en los libros proféticos, ya en Ezequiel había todavía la idea de los que estaban en el exilio, para quien trabaja Ezequiel, que ellos estaban sufriendo el exilio, que estaban fuera de su patria debido a que Dios los estaba castigando por el pecado que habían cometido sus padres. A lo que entonces Ezequiel de una vez corrige eso y dice: un momentico, no se dirá más en Israel, no se dirá más en Israel este dicho, que los padres se comen las uvas y los hijos padecen la dentera, sino que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, cada uno sería responsable de sus actos. Así que el hijo no llevaría el pecado de sus padres, ni el padre llevaría el pecado de sus hijos. Entonces, en este aspecto, el exilio en Apocalipsis, en Asia Menor, ya tiene otra manera de asimilarse, de entenderse, porque ya saben que están allí no por el pecado de nadie, sino porque ellos mismos van a asumir la responsabilidad de enfrentarse ante el imperio, no en el sentido de luchar contra él, sino de compartir su vida conviviendo con los del imperio romano. Entonces, es lo que Mateo ya nos ha dicho apocalípticamente, de que, y Marcos inclusive, y también Lucas, que hay que compartir en el sentido de darle al César lo que le corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Y la actitud que ellos debían asumir ya no es arrepentirse del pecado porque sus padres hicieron lo malo, no, sino ni arrepentirse por el hecho de estar allí y pidiendo perdón porque están en una situación difícil de opresión y de exclusión, sino que más bien ellos están allí para convivir, aprender a vivir y asumir la imagen del Cordero, que hay que asumirlo ante la actitud bestial, porque si el imperio es la bestia, entonces los descendientes de Israel son la oveja. Ese cordero, más bien visto desde el punto de vista del cordero, como manso, humilde, que es lo que dice inclusive Isaías 53, que habla de Israel como un solo pueblo, como oveja, cada cual por su camino. Entonces vemos, mientras allá están separados, acá están unidos ellos. Inclusive Ezequiel es uno de los que manejan la idea de que hueso con su hueso tenían que estar unidos, es decir, todos tenían que unirse ante la situación del exilio. Cuando estuvieran en ese exilio, ellos tenían que unirse. Y la otra idea es que nadie iba al exilio porque hubiesen hecho algo malo, sino que por el Espíritu fueron llevados al exilio, fueron llevados al desierto, como dice, para que, para ser probados. Y de esa manera poder lograr venir con riquezas a su país y restaurarlo, que fue lo que ocurrió posteriormente con el edicto de Ciro. Entonces tenemos acá que la visión del trono que se halla en Apocalipsis es un término prestado de Ezequiel 1. Luego tenemos que la idea del libro que se halla en Apocalipsis 5 es un término prestado que se halla en Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3, respectivamente. Es la idea de ser el pueblo del libro. En este caso, partiendo de Juan como el autor del libro de Apocalipsis. Luego tenemos el número 3, las plagas. En Apocalipsis se describen las plagas en el capítulo 6, versículo 1 al 8, que aparecen también en Ezequiel 5. Inclusive, en el caso de Apocalipsis 16, aparecen en vez de 10 plagas,
aparecen 7. Porque una de las cosas que predomina en Apocalipsis es el número 7. Es lo único que determina toda la conducta allí, porque estamos hablando de un reino de sacerdotes. Entonces, la preferencia de los sacerdotes era por el número 7, por el séptimo día, el día de descanso. Entonces, ese séptimo va a regir la vida e historia del pueblo de Israel. Aún en Apocalipsis, entonces se toma en consideración que el libro es importante ser pueblo del libro, y Apocalipsis habla del libro en el capítulo 22 como tal. Habla de ese libro también, del tomar en cuenta la profecía que se halla en ese libro, no las profecías, sino la profecía que está en ese libro. Ya hablamos de las plagas, la distinción de las plagas, que aquí habla de las plagas, pero que aparece en el capítulo 6, está relacionado con Ezequiel 5. Tenemos entonces los muertos bajo el altar, que aparece en el capítulo 6, 9 al 11. Entonces, resulta ser que se halla en Ezequiel. Ezequiel, capítulo 6. Luego viene la ira de Dios. La idea de la ira de Dios, que se halla en Apocalipsis 6, versículo 12 al 17, se halla en Ezequiel. Se toma de Ezequiel 7. El sello en la frente de los santos, que se halla en Apocalipsis 7, se toma de Ezequiel 9. Luego los carbones del altar, que se hallan en Apocalipsis 8, se es tomado de Ezequiel 10. Entonces luego habla de no más retraso según Apocalipsis 10, 1 al 7, entonces se halla en Ezequiel 12. Y luego el comer el libro, que se halla en Apocalipsis 10, 8 al 11, notamos ese relato también en Ezequiel capítulo 2. La medición del templo que hallamos nosotros en Apocalipsis 11, 1 al 2, que se le da la orden de parte del ángel a que se mida el templo. Ezequiel, en Ezequiel del capítulo 40 al 43, está la descripción del templo, de las medidas del templo. Un templo virtual, diríamos nosotros, pero en Apocalipsis 11 sí se habla allí de el templo como tal, que es una réplica de Ezequiel 40, el proyecto que tiene Ezequiel 40. Tenemos Jerusalén y Sodoma, que se halla en Apocalipsis 11:8, lo hallamos en Ezequiel 16. La tasa de la ira, que se halla en Apocalipsis 14, se halla en Ezequiel 23. La vid de la tierra, en Apocalipsis 14, del 18 al 20, entonces lo encontramos en Ezequiel 15. También está el concepto de la gran ramera, que se halla en Apocalipsis 17 y 18, lo hallamos en Ezequiel 16. En el caso de Ezequiel 16, lo que hace es contarte que cómo Dios recogió a Israel siendo un adolescente y la llevó hasta ser una dama ya, y cuando llega a esta edad, entonces dice que ella compartía los regalos del novio, dice Ezequiel 16, ella compartía más bien los regalos del novio, que era Dios, con los otros dioses. Entonces, es interesante el capítulo 16 de Ezequiel, porque habla de cómo Dios la levantó, la recogió y estuvo atento a Israel desde que era una niña hasta la adultez. Entonces tenemos a Babilonia, capítulo 17 y 18, es una réplica de Jeremías 50 y 51. Tú lees Jeremías 50 y 51 y es se halla también en Apocalipsis 17 y 18. En el capítulo 17 habla de la caída de la economía, de la caída de la economía del pueblo de Asia Menor, y el capítulo 18 habla de la caída política del pueblo de Asia Menor, es decir, del gobierno de los dominadores extranjeros. Luego el lamento sobre la ciudad, que se halla en el capítulo 18, entonces Ezequiel 27 lo describe también, que de allí es tomado. Luego
tenemos acá otra reproducción de Ezequiel 39, que es la fiesta del valedor, Apocalipsis 19. Y tenemos entonces la primera resurrección que aparece en Apocalipsis 20, 4 al 6, y en Ezequiel se replica eso, esa resurrección. Si recuerdan, Ezequiel 37 es la narración de los huesos secos, la visión, pues, la visión que tuvo Ezequiel, que fue a un valle de huesos secos, en donde Israel aparece con el autoestima de ser un pueblo de huesos secos. Es decir, su autoestima es ser hueso seco, según el versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel. Entonces, el versículo 3, Dios le pregunta después a Ezequiel de haber visto el valle de los huesos secos, la visión del valle de los huesos secos, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y él dijo, Señor, no sé, tú lo sabes. Entonces en el versículo 4, entonces comienza diciéndole, di palabra de Jehová a este pueblo. Es decir, que por la palabra que produjo creación en el Génesis 1, ahora es la palabra que crea pueblo. Entonces, oíd palabra de Jehová, dice allí el capítulo 37, versículo 4 de Ezequiel, que indica que la gente en una situación de crisis, de exilio, no debe perder la capacidad de oír. Todo el mundo que está en una crisis generalmente no oye a nadie, pierde el sentido de la audición, mientras que allí le dice, oíd palabra de Jehová. Y al oír esa palabra, entonces luego se produce lo que se llama levantamiento de carne, lo que dice presencia, pues, del pueblo. Y luego, entonces, esa presencia del levantamiento de carne, entonces produce en ellos espíritu. Entonces, el espíritu de Dios entra en ellos y hace de ellos un ejército grande en extremo, que es lo que dice Ezequiel. Entonces, ese pasaje se replica en, en Apocalipsis. Entonces, tenemos ya que las historias acá se van correlacionando. Entonces, lamento sobre la ciudad, ya lo tenemos en Ezequiel 27, la fiesta del valedor, Apocalipsis 19 con Ezequiel 39, primera resurrección, que es la que ya nosotros comentamos ahorita, de Ezequiel 37, que está en el exilio, pero el pueblo tiene en el exilio autoestima de hueso seco, y entonces se produce esa resurrección virtual. El versículo 12 de Ezequiel 37, entonces resuelve el problema. Y os traeré a vuestro país, y entonces ya los anima diciéndoles que él los va a volver a traer a Israel. Y cosa que ocurrió. Luego tenemos la batalla con Gog y Magog, que es una expresión que aparece en Ezequiel 38 y 39. Es decir, Apocalipsis 20 lo relata, lo retoma, reproduce entonces esa batalla de Gog y Magog con Ezequiel 38 y 39. Es una réplica más bien de ello. Luego tenemos la Nueva Jerusalén, que se halla en Apocalipsis 21, que es una réplica de Ezequiel 40-48. Y luego el río de la vida, que aparece muchas veces allí como término, expresión típica, popular y propia de Juan, aparece también en Ezequiel 47, que es de donde es tomada como reproducción de parte de Juan. Así que tenemos, hermanos, que hay mucho del Antiguo Testamento que se reproduce en Apocalipsis en lo que tiene que ver con profecía. Y especialmente el libro de Ezequiel, aparte de Daniel, con su semana, porque toma la semana de parte de Daniel, toma Ezequiel, replica también desde los capítulos 4, del 7 al 11, por ejemplo, de Apocalipsis, hace una réplica del Éxodo. Entonces, replica también el Éxodo y la historia del Éxodo para indicar que todo presente es explicado por el pasado. Y entonces, si yo quiero entender el presente, debo ir al pasado para poder comprender el presente. Por eso, Apocalipsis es una de esas cosas que hace el autor de reproducir
el pasado profético para poder entender el presente. Esa es una de las características que sobresalen en Apocalipsis. Y sobre todo los apocalipticistas como, por ejemplo, Pablo y Pedro, que hacen lo mismo, y Juan, que hace mayor uso del Antiguo Testamento. Seguimos adelante. Ya nosotros observamos entonces la aplicación de FODA en las 7 iglesias. A los capítulos 2 y 3 ya le aplicamos eso. Ya sabemos cómo se desenvuelven las iglesias, es decir, cómo vivir en Asia Menor desde la perspectiva de iglesia, desde la perspectiva de los llamados. La idea es funcionar en el exilio desde el punto de vista de un pueblo de los llamados. Entonces, la idea es constituirse por el evangelio capital del mundo. En este caso, Asia Menor, asumiendo los descendientes de Israel esa actitud de evangelizadores, entonces ellos se convierten en la capital del mundo. ¿Qué es lo que pasa, con, por ejemplo, en los evangelios de Lucas, que en caso de Marcos también, en Marcos capítulo 16, donde Jesús convierte a Galilea, tierra de los gentiles, tierra de Zabulón y Neftalí, la convierte en la capital del mundo. Imagínate. Entonces acá, entonces tenemos en Apocalipsis la misma situación. Es decir, Asia Menor se convierte en la capital del mundo, pero por el evangelio. Seguimos. Ya entonces hemos visto que Lucas Hechos es muy parecido a Apocalipsis en ese sentido en que replica la idea de ser capital del mundo. Según el evangelio de Lucas, entonces el evangelio fue de Galilea a Jerusalén. Según Lucas Hechos de los Apóstoles, el evangelio fue de Jerusalén a Roma. Porque entonces dice, y me seréis testigo en Jerusalén. Y luego lo demás, según el versículo 8 de Hechos capítulo 1. Seguimos. Entonces, que las situaciones de crisis por la que pasó el pueblo de Israel en Asia Menor, lo lleva a ello entonces a convertirse más bien en capital del mundo. Entonces, ¿quién es el centro del mundo? Según el punto de vista pagano, para la época, Roma es el centro del mundo y siempre fue el centro del mundo. Y Jerusalén está en los confines de la tierra. Pero desde el punto de vista de Hechos 1, Jerusalén es el centro del mundo y Roma los confines de la tierra. Ahora ellos ya no están en Jerusalén, porque Jerusalén ha sido destruido y asimismo ha sido destruido el templo. Entonces, desde el punto de vista romano, ellos van a convertir a Asia Menor en la capital, en ser ellos, en convirtiéndose ellos en la comunidad. Los 144 se convierten entonces en la comunidad que va a predicar, que va a dar testimonio, que va a resistir hasta el final, que va a compaginar su vida o relacionar su vida con el Imperio Romano, donde ellos les toca darle al César lo que le corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Y asumir una actitud de resistencia ante el Imperio Romano. Pero esa resistencia se la da un modelo, que es el Cordero. Y asumiendo al Cordero interiormente como parte de su carácter, ellos van a lograr todos estos detalles que estamos viendo acá, de ser Asia una capital donde se le predique a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, según Apocalipsis 14:6, se le predique a ellos el evangelio. Esa es la idea. Seguimos entonces que con relación a las naciones, esto es muy distinto a trabajar con los judíos. Los judíos el concepto de pecado se lo maneja como transgresión. En griego lo conocemos también como hamartía. Y el término de hamartía, pues prácticamente es como que si yo hago algo, fallo el blanco, que es la Torá, que el blanco es la Torá, y fallar
los preceptos que aparecen en la Torá se me convierten a mí en transgresión, entonces en errar el blanco, que para ellos era la Torá. Acá, para las naciones, el pecado no tiene que ver con la Torá. Tiene que ver con hacer las cosas por ignorancia. Es decir, que el pecado acá es definido como ignorancia. Por eso en Lucas es de los personajes que va a definir el pecado de las naciones como ignorancia. El capítulo 23 de Lucas, versículo 34, allí Lucas define, en el caso de Cristo en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, una de las cosas que se maneja allí, el pecado no como transgresión, no como errar el blanco, sino como ignorancia. Así que Lucas capítulo 3, versículo 17 afirma que sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, cuando Pedro da su discurso allí, refiriéndose a los sumos sacerdotes, en el capítulo 3, versículo 17. Resulta ser que en el capítulo 3, Lucas, como escritor, él que hace que entre el cojo al templo, cosa que no se debía hacer. Pero como él fue que hizo a través de Pedro y Juan entrar al cojo al templo, entonces los sumos sacerdotes allí armaron un escándalo con eso y dijeron, ¿quién hizo entrar al cojo al templo? Y según ellos, como no lo sabían, Pedro lo que respondió fue, y Juan, bueno, eso lo hizo Jesús. Pero como Jesús no aparecía por ningún lado, entonces los gobernantes le dijeron, métanlos a ellos dos presos, porque no hay ningún Jesús por acá, entonces métanlo a ellos presos. Tuvieron que soltarlo posteriormente, dice el pasaje, el capítulo 3 y capítulo 4, entonces se suelta a Pedro y Juan. Entonces notamos que esa declaración que aparece, sé que por ignorancia lo habéis hecho, y dice, ¿quién es ese Jesús? Bueno, ustedes mataron a ese Jesús, pero sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, acá indirectamente Pedro procura como justificarlos a ellos de lo que hicieron con relación a Jesús. Los mete dentro del grupo de las personas que no eran judíos, como las personas que pecan pero por ignorancia. Luego en Lucas, Hechos, capítulo 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice el texto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces acá habla de ese Dios no conocido. Y aunque adoran a ese Dios desconocido, es el verdadero Dios. Entonces ellos tenían la cantidad de dioses, pues si se le escapaba uno, entonces no tuvieran ellos el problema de que estuvieran pasando por alto al verdadero Dios. Entonces Pablo dice, sí, precisamente ese es el Dios que ustedes no conocen, que ustedes ignoran, es el verdadero Dios, es el Dios que yo les predico. Tenemos entonces en Lucas 23:4, hablando de la ignorancia, de hacer cosas por ignorancia, que Pablo se le ocurre injuriar al sumo sacerdote. Entonces, alguien le llama la atención y le cita lo siguiente, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, que es la cita que Pablo saca a relucir en Hechos 23:5 para decir ciertamente, como le reclamaron eso de que estaban injuriando a un sumo sacerdote, él dijo, yo no sabía que era sumo sacerdote. Y entonces de una vez sacó un versículo para respaldar lo que sabía, diciendo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, bueno, de ese punto de vista, de su conciencia que él tenía, entonces es justificado porque lo hizo por ignorancia. Es decir, que la palabra ignorancia es un término que se aplica para quienes cometen falta sin saber de qué se trata. Por lo que hemos visto, entonces, el evangelio comienza con Pablo en las cortes, no la comienza en los barrios, no va a ninguna parte. Pablo predica el evangelio en las cortes, porque Pablo sencillamente era un abogado que había estudiado retórica y oratoria, y era muy reconocido por el rey Agripa, hasta el punto que él le dijo, bueno, por poco me persuades a ser cristiano, a ser de los tuyos.
Así que el evangelio en Lucas es lo que le da caché a las personas que se suman al evangelio. El ser cristiano es un término de categoría dirigido de parte de los romanos a los cristianos. Así que ese es el punto que hallamos nosotros de cómo va cambiando, va trascendiendo el evangelio en convertir a una nación, a un pueblo, en capital del mundo. Bien, tenemos entonces que según el autor de Hechos, Jerusalén, el evangelio tiene que ir de Jerusalén a Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ahora estamos en Asia Menor. Ahora entonces será de Asia Menor que tiene que ir a todo el mundo. El evangelio según Apocalipsis. Entonces, creo que hemos ya tocado esta parte acá, que corresponde a la unidad número 4. Y espero pues que esto ustedes lo hayan captado hasta ahora, de que en Apocalipsis lo más importante es ser testigo fiel. Una persona que permanece hasta el final, que cumple con Dios bajo resistencia y también paciencia, porque es muy importante tener paciencia asumiendo como modelo, como metáfora, el Cordero. Bueno, creo que ya lo demás es historia porque hablamos de las décadas de los 30, que fue la muerte y resurrección de Jesús en los años 60, entonces la fecha de la muerte de los apóstoles. Recuerda del 68 en adelante estaba Nerón, estuvo Nerón, y del 70 al 73 fue la destrucción por los romanos del templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos de Jerusalén. Después del 73, entonces vienen los conflictos, crecen entre los cristianos, judíos. Para los años 90 probablemente fue escrito entonces el Evangelio, o diríamos el Apocalipsis. Y notamos allí entonces que en esa época, del 81 al 96, era Domiciano quien gobernaba, dominaba Roma, y quien impone a la fuerza el culto de la divinización del emperador. Así que para ello era importante que se rindiera culto al emperador. Por eso las dificultades que ellos tuvieron con Domiciano. Bueno, creo que esta parte ya nos lleva pues al final del tema de la unidad 4, que tiene que ver con esa reproducción de Apocalipsis casi prácticamente total de el libro de Ezequiel. Cómo influye Ezequiel en el pensamiento de Juan al escribir Apocalipsis y cómo él reproduce toda esa profecía con el propósito de motivar al pueblo hebreo, al pueblo judío, mejor dicho, y a las 12 tribus a ser fiel y permanecer en Dios hasta el final. Por eso, de ahí las promesas que hay por perseverar hasta el fin. Bien, entonces creo que hemos concluido esta parte acá de Apocalipsis. Tiene que ver con la reproducción de textos que se hallan en el Antiguo Testamento y la necesidad que tenemos nosotros de recurrir al Antiguo Testamento para poder dominar bien toda la información que nos da Apocalipsis, es decir, todo el lenguaje, todo el vocabulario. No es un vocabulario simbólico, es un vocabulario que se corresponde con los términos básicos que manejaba las 12 tribus de Israel, aún en el exilio. Por eso entonces él escribe en esos términos, en términos que ellos podían entender cómo enfrentarse a la situación con paciencia y tolerancia del Imperio Romano. Bien, creo que esta parte ya la hemos tocado, entonces me gustaría que tocáramos la parte que tiene que ver con las etapas. Repasemos entonces la guía que corresponde a las etapas. Pastor Pedro, Dígame. me quedan unos segundos para culminar esta parte, entonces vamos a entrar nuevamente con el primer link que les mandé anoche
Ok, para continuar bien, con lo que nos falta, ¿ok? Entonces voy saliendo de esta reunión y vamos a la siguiente. bien. Dele, pues.